Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a ir preparando nuestro corazón para celebrar esta Eucaristía. Vamos disponiendo nuestra alma, nuestro espíritu, para celebrar este cuarto domingo de Pascua. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Engrandezcan conmigo al Señor, ensalcemos todo su nombre. Busqué al Señor y me dio una respuesta, me libró de todos mis temores. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos todos a esta transmisión de la celebración de la Santa Misa en este cuarto domingo de Pascua. Domingo conocido como el Domingo del Buen Pastor. Por eso me acompaña una imagen de Jesús, buen pastor. No sé si se nota. Es una imagen que me habían hecho, que me habían regalado. Jesús, buen pastor, de su corazón abierto, que brota sangre y agua, y tiene ahí su ovejita en el hombro. Es una hermosa imagen que me regalaron en la comunidad de la Capilla del Sagrado Corazón de Longchamp. Así que bueno, esta es la imagen que me acompaña ahora aquí en el altar. Así que aprovecho para darles gracias por todos los saludos y también mi saludo a todos aquellos que ayudan en esta tarea del pastoreo, porque no solamente es una tarea del sacerdote, sino que hay muchos que están con esa hermosa misión de pastorear a sus hermanos. Y en la iglesia muchos somos los que pastoreamos, algunos en nombre de Cristo, con el sacramento del orden, y otro en la misión propia del bautizado, siendo sacerdotes, profetas y reyes, hacen también su pastoreo a sus hermanos, aquellos que el Señor les ha encomendado. Así que también mi saludo para todos, mi saludo para mis hermanos sacerdotes. Hoy justamente a la tarde estuve escuchando un reportaje que le hacían a un hermano sacerdote vecino de aquí de la Vicaría de la Ribera, el padre Alejandro, así que recordando viejos tiempos y recordando también la hermosa historia de amor que un día el Señor ha comenzado en nuestra vida, que es el llamado. Así que bueno, agradecerles a todos por su oración y por los saludos que han
me han hecho llegar. Así que bueno, vamos a comenzar nuestra misa, vamos a meternos en el corazón del buen pastor que es Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado nos acompañe en esta celebración y que su amor y su misericordia permanezca con cada uno de ustedes. Antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a encomendarnos a la misericordia de Dios, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que eres nuestro buen pastor resucitado, Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Tú que nos das la vida en abundancia, Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Y con la alegría de haber sido perdonados por el Señor, alabémoslo cantando juntos el Gloria. En el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloriamos, Padre nuestro, poder y amor, que hiciste de la nada la creación, y por salvar al mundo de sus pecados, enviaste desde el cielo a tu Hijo amado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloriamos, Jesucristo, Dios hecho hombre, que dejaste en tu carne nuestros dolores, que venciste a la muerte crucificado, y reinas junto al Padre resucitado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloriamos a tu Espíritu, viento y fuego, que hiciste de los pueblos un solo pueblo, que animas a la iglesia con tu aliento, para que anuncie al mundo el Evangelio. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Ofrecemos esta Eucaristía por todas las intenciones que hoy han escrito en el muro, por todas nuestras necesidades, y nos unimos también en la intención de este día de la novena a Nuestra Señora de Luján, pidiendo por todos los fallecidos a causa de esta pandemia.
Oremos, cada uno en silencio, hable con Dios para presentar esa intención por la cual quiere ofrecer esta misa. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Disponemos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: Todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: que cada uno se convierte y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3.000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si a pesar de hacer el bien, ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto y mientras padecía, no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron sanados, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y les hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Muy bien, queridos hermanos, hoy estamos celebrando con alegría esta fiesta del Domingo del Buen Pastor. Me reía porque se me escapó la música. Seguramente ustedes también se rieron. Bueno, nos pasa. ¿Qué va a ser? Bien, con alegría de celebrar a este Buen Pastor. Este año, que es el ciclo A, comenzamos leyendo del Evangelio de Juan, el capítulo 10, la primera parte, los primeros 10 versículos, del versículo 1 al 10 del capítulo 10 de Juan.
donde Jesús en esta oportunidad se compara con la puerta. Y fíjense que es algo muy llamativo, ¿no? Porque, claro, ¿cómo se entra a un lugar? ¿Cómo se entra a una casa? Se entra por la puerta. Se entra por la puerta es el lugar de acceso. ¿Quiénes están en la ventana? En la ventana están los chusmas nada más. Por eso, fíjense qué coincidencia, ¿no? Todo lo que sería la parte mediática se maneja a través de ventanas. Windows, por ejemplo, ¿no? Y a través, ¿por qué? Porque uno en la ventana lo único que puede hacer es mirar lo que pasa. Y esto me hacía acordar lo que el Papa Francisco le decía a los jóvenes: no se queden balconeando la vida. Es decir, no se queden mirando, no se entretengan bicheando, como dirían en el campo, no se entretengan curioseando, mirando solamente lo que pasa, no se entretengan viendo la vida como un espectáculo, no vivan este momento como un espectáculo. Porque mucha gente, al no tener nada que hacer, ay, a ver qué hace. Ah, sí, el padre José está a tal hora, el otro padre está a tal hora, entonces tengo durante el día 5 misas, ¿no? Y estoy, ¿no? Y después cuando tengo que atender a mi familia, ¡ah, déjate de hinchar! Y ¿de qué me sirve el que yo participe de estos acontecimientos que se están transmitiendo a través de las redes? Porque se hacen estos acontecimientos porque la pandemia nos lleva a hacerlo, porque no podemos reunirnos, es la única razón de ser. Y entonces que en este día el Señor nos regale que la vida no sea un entretenimiento, que no sea un estar curioseando desde la ventana, sino que entremos a la vida y vida en abundancia a través de la puerta, que es Jesús. Por eso que este momento que estamos viviendo ahora, ustedes desde el otro lado, en cada uno en sus casas y yo acá, sea realmente un momento de encuentro con Jesús que dice: yo soy la puerta del corral de las ovejas. A todo aquel puede entrar y salir y encontrará su alimento. Qué lindo es poder aprovechar esta oportunidad para encontrarnos con Jesús y saber que en Él podemos encontrar ese abrazo pleno donde nos sentimos amados y cuidados y pastoreados. Muchas versiones andan rondando sobre el tema de la pandemia, que es todo una creación para no permitirnos reunirnos, para dominarnos económicamente, para terminar con la fe de la iglesia también. Distintas son las versiones. Pueden ser todas esas, pero fíjense cómo nadie puede destruir lo que Cristo ya venció. Y nosotros, como las primeras comunidades que estaban en las catacumbas, ahora estamos en las redes, celebrando, dejando que el Espíritu Santo nos una. Por eso el Señor sigue dando su vida por nosotros y sigue llegando a nosotros incluso a través de las redes. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció. Y entonces cuando todo esto se ordene y se solucione, vamos a poder volver a reunirnos juntos en comunidad y celebrar este amor de Dios que estamos viviendo cada uno en nuestras propias familias. Qué lindo eso, ¿no? Ese día que nos encontremos, obviamente que va a ser de manera progresiva, pero qué lindo es poder decir, ¿no? Y compartir. Yo sabe que pude encontrarme con Jesús, pude abrir el corazón, el Señor me cambió la vida. Pude sentir cómo Jesús fue transformando mi vida y cómo aún incluso en el tiempo de cuarentena me sentí cuidado por Jesús, porque Jesús
es nuestro buen pastor. Jesús es nuestro buen pastor. Decilo, a ver conmigo. Jesús es nuestro buen pastor. Otra vez. Jesús es nuestro buen pastor. Entonces, cuando nosotros entramos en comunión con Jesús, que es la puerta, podemos tener, como nos dice el Evangelio, vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Por eso, sobre todo, no nos quedemos balconeando, no nos quedemos en la ventana, sino que entremos en la puerta. Y esto me hace acordar algo que decía Jesús, que lo relata en otro evangelio, cuando Jesús dice, entren por la puerta estrecha, porque esa es la puerta que lleva al reino. Y fíjense que en la primera lectura y en la segunda lectura se nos llama a la conversión. Fíjense que Jesús dice, solo el ladrón entra, ¿no? Viene para matar y destruir, ¿no? A ver cómo dice. El ladrón entra por otro lado, no entra por la puerta, no entra por Jesús. Es decir, no entra a través de Jesús. ¿Por qué? Porque el único objetivo es robar y matar. ¿Qué significa? Significa aprovecharse del otro, usarlo. Solamente tiene un solo objetivo, que es salir bien él mismo, tomar provecho. Entonces, esto nos tiene que llevar a pensar que nosotros también somos llamados a convertirnos. Y acá quisiera aclarar el tema de que hoy es el Día del Buen Pastor, se reza por las vocaciones sacerdotales. Pero fíjense que en este pastorear vamos tomando conciencia que el pastor ordenado, el sacerdote, es aquel que en la persona de Cristo va dando esta vida en abundancia a través de los sacramentos, a través de los signos, y comunica la buena noticia a los hermanos. Pero fíjense que el sacerdote, salvo ahora que yo estoy llegando a cada una de sus casas, pero bueno, es por casualidad, ¿no? Por esto de la pandemia. Pero fíjense que incluso solamente una hora, pero no estoy todo el tiempo con todas las familias. ¿Cómo se pastorea entonces? Fíjense que esa misión del bautizado, de ser sacerdotes, profetas y reyes, también en esta misión el Señor nos invita en otras vocaciones también a pastorear con Él. Por eso papá y mamá, por eso los abuelos, por eso los docentes, por eso cada uno en su distinta vocación, el Señor le da una porción de su pueblo para que sea pastoreado, para que lo cuide, para que lo sane, para que lo oriente, para que le dé contención. Fíjense que ahí también hay un pastoreo, es decir, uno que va adelante y lo conduce a los pastos verdes, como dice el Evangelio. Y fíjense que en esta hermosa tarea de pastorear, todos tenemos que convertirnos. ¿Y cómo nos convertimos? Entrando por Jesús, por la puerta que es Jesús. ¿Y cómo es eso? Es entrar en su corazón, que está siempre abierto. Es entrar en su misericordia y dejarnos transformar por su gracia. ¿Para qué? Para que también nosotros compartamos con los demás esta vida en abundancia, este alimento que recibimos del Señor. Y podamos también llevar a muchos hermanos, y especialmente a aquellos que el Señor nos ha encomendado pastorear, llevarlos hasta Jesús. Hasta Jesús. Indicarles, esta es la puerta donde vas a encontrar pasto en abundancia, donde vas a encontrar refugio, donde vas a encontrar abrazo de Dios. Fíjense, Jesús es la puerta, todos debemos entrar por ella. Pero para eso, como decía San Pedro, que puesto de pie les hablaba a los judíos,
estos se conmovieron profundamente cuando escucharon hablar a Pedro y entonces le dijeron: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro le respondió: que cada uno se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesús. Fíjense, esto es como también mirarlo desde el Evangelio, hacerse bautizar en el nombre del Señor Jesús, es decir, sumergirse en el nombre del Señor Jesús. El nombre de Jesús es Yahvé salva. Sumergirse en la salvación de Dios. Esto es, hacerse bautizar, el sumergirse en la salvación de Dios. Es decir, solamente recibir de Él la salvación, pedir la salvación de Él. O sea, poner a Dios en cada uno de nuestros rincones de nuestra vida. Dejar que Él nos vaya, ¿no?, llenando de su gracia. Eso es sumergirse. Sumergirse en el amor de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. Y en la lectura del San Pedro, en la primera carta del apóstol San Pedro, fíjense que dice: Cristo padeció por nosotros y nos dejó el ejemplo a fin de que sigamos sus huellas. Por lo tanto, el bautismo es hacer la experiencia del amor misericordioso de Jesús, que nos comunica con el amor del Padre. Es sumergirse en este amor, dejar que Él nos convierta. Y entonces así, de esta forma, llenos de su amor, de su misericordia, también nosotros podamos seguir las huellas de Jesús e invitar a otros a vivir esta aventura. Por eso, qué lindo es poder descubrir la vocación. Y no solamente la vocación sacerdotal. Hoy esta tarde estuve escuchando un reportaje que le hacían a un hermano sacerdote, el padre Alejandro, y me quedé escuchando por Instagram, ¿no? Y en un momento intervine, ¿no?, con algunos comentarios. Sí, es verdad, es tentador, ¿no?, estar ahí escuchando y no hacer nada, no mandar ningún corazoncito. Estaba ahí yo, cada rato quería escribir. Seguramente ustedes están así también. Y bueno, escuchaba como es el reportaje y me hizo recordar mucho, ¿no?, al comienzo del discernimiento de la propia vocación. Y él también decía, ¿no?, la vocación sacerdotal no es mejor que otras vocaciones. Es un llamado, así como todos tenemos un llamado. Por eso qué importante es poder descubrir dónde Dios te quiere para que vos vivas ese amor que Dios te da. Es decir, sumergirse en el amor misericordioso de Dios te lleva después a compartir este amor de Dios en un camino específico. A mí, yo hice el discernimiento y el Señor me llamó a hacerlo desde una vida consagrada. Seguramente Dios también te llama a compartir este amor misericordioso de Dios en una vocación matrimonial, como papá, como mamá, como profesional, en una vocación de una profesión. Fíjense cómo son distintos los caminos, son distintos los llamados. Por eso qué importante es aprender a escuchar la voz del Señor. Dice: las ovejas escuchan la voz del pastor. Qué bueno que en este tiempo podamos escuchar la voz de Jesús, buen pastor, que habla acá. Si nosotros hacemos la experiencia de sumergirnos en Él cada día sumergirnos en Él, no porque Él lo necesite, sino porque nosotros necesitamos sumergirnos en el amor del Señor para mantener viva esa alianza de amor, porque Él es fiel, pero a nosotros nos cuesta, somos débiles. Fíjense, ¿no?, qué bueno y qué bien nos hace poder, ¿no?, meternos, ¿no?, decía, en ese escuchar la voz del Señor, para saber dónde, Señor, cuál es el camino donde yo voy a vivir este amor que tú me das. Qué importante y qué distinto sería, ¿no?, nuestro mundo. Qué bueno es poder también vivirlo de esa manera, porque así también
nuestros jóvenes van a aprender a escuchar la voz del Señor. Obviamente que es el Señor el que llama y hay millones de formas de llamar del Señor. Tan espectaculares, muchas que nos sorprendemos. Porque cada vocación es una historia de amor. Qué lindo eso, ¿no? Cada vocación, cada llamado es una historia de amor. Qué lindo es poder vivirlo así, como una historia de amor. Nuestra propia vida es una historia de amor, porque la primera vocación es el llamado a la vida que el Señor nos da. Qué lindo que es eso, ¿no? Qué lindo es poder hacer esta experiencia del amor del Señor, del llamado del Señor. ¿Para qué? Para no ser ladrones nosotros, sino para ser también como Jesús, siguiendo sus huellas, buen pastor. Es decir, desde nuestro lugar poder pastorear y poder llevar a los demás a Jesús, que es la puerta. Y Él nos va a dar a todos vida en abundancia. Si nosotros vivimos esto, nuestra propia vocación, nuestro propio camino de vivir este amor que recibimos, también podemos mostrar a los demás, ¿no? Que Dios llama a todos y que cada uno pueda aprender a descubrir ese llamado, donde el Señor te quiere para amar. Y obviamente que este tiempo favorece mucho porque cada uno está en su casa ahora, cada uno está viviendo la iglesia doméstica. Y ese es el primer lugar donde uno aprende a escuchar la voz del buen pastor. Por eso en el bautismo, cuando el sacerdote le pregunta a los padres y padrinos, que generalmente uno no presta atención a lo que le dice el padre, no está prestando atención a la foto para ponerse así, para ponerse así, ¿no? Y el sacerdote dice, ¿ustedes saben que pidiendo el bautismo para sus hijos, ustedes se comprometen a educarlos en el amor a Dios y al prójimo como nos enseña nuestro Señor Jesús? Le pregunta el sacerdote a los padres. Sí, dicen los padres. Bien. Y después le pregunta a los padrinos, padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los papás en esta tarea? Sí. Bueno, sería bueno que nos preguntemos si realmente estamos viviendo como padres o como padrinos esa misión que prometimos delante de Dios y la comunidad ejercer. Fíjense, y esto es entrar por la puerta. Cada día debemos entrar por la puerta que es Jesús. Cada día debemos sumergirnos en este amor de Dios. Cada día debemos seguir sus huellas, cada día debemos dejarnos convertir el corazón. Y de esa forma vamos a ir enseñando a los demás. ¿Por qué? Porque vamos haciendo camino. Y los demás, los chicos sobre todo, miran más lo que hacemos que escuchar lo que decimos. Ellos aprenden más por imitación. Y entonces qué bueno es poder darle un testimonio. Que esta vida, que este testimonio sea de aprender a escuchar al Señor. Porque todas las vocaciones, y especialmente la vocación a la vida consagrada, no nace de un repollo, sino que nace en una familia, ya sea una familia doméstica o una familia comunidad. Por eso hay que pedirle al Señor que envíe más vocaciones a la vida consagrada para que pueda alimentar al pueblo de Dios con los sacramentos, con la oración, con la gracia divina. Y qué bueno es que los jóvenes, a lo mejor alguno que esté escuchando, también se pregunte, que no está malo preguntarse, ¿será que el Señor me está llamando a mí a una vida consagrada? Entonces fíjense, ¿no? Qué lindo es poder dar testimonio de eso. Y mientras escuchaba el reportaje a este sacerdote hermano, me ponía a pensar esto, ¿no? Me puse a pensar esto que les estoy comentando a ustedes. Que si yo tengo que dar gracias por mi vocación sacerdotal, porque una de las cosas que han sembrado mis padres, ¿no? Es el poder escuchar a Dios, el aprender a escuchar a Dios. Todas las mañanas ver a mi abuela que se escondía en su altar porque
como en el campo hacían en una esquina un altar y tenía como una especie de cortinas y ella se metía ahí adentro y rezaba, hasta ese simple gesto, ¿no?, de tener un espacio sagrado, de aprender a escuchar a Dios y de acompañar a mi madre a rezar en la casa de los vecinos, en la casa de los parientes, o incluso del simple gesto de mi viejo, que no era practicante, es decir, una vida activa en la fe, pero que pinta la casa de un color celeste porque era devoto de la Virgen de Itatí. Son todos simples gestos que también van metiéndote y te van enseñando a escuchar la voz de Dios, ¿no? Qué lindo es escuchar la voz de Dios. Qué bien que nos hace. Y eso hay que mantenerlo, hay que cuidarlo. Y qué lindo y qué bien nos hace que nos ayudemos a rezar todos juntos. Ustedes que me están mirando ahora y yo que estoy celebrando con ustedes a pesar de la distancia, pero que sé que están ahí. Qué bien que nos hace. Qué bien es sentir la fuerza de la oración, ustedes y yo. Eso nos hace bien. Qué bien es ayudarnos a aprender a escuchar y a dejarnos guiar por Jesús, nuestro buen pastor. Y una de las preguntas uno de los comentarios que le hacía el chico al padre, Fede, le decía, usted tiene un gran amor a la Virgen, le decía, ¿no? ¿Puede comentarnos esto? Y entonces ahí me vino un recuerdo de nosotros en el seminario íbamos a tener una convivencia todos los veranos a una escuela rural que está en Mar del Sur y se llama la estancia La Eufemia, y ahí había una imagen de María la Divina Pastora, que tenía a Jesús sentado en su regazo y tenía unas ovejitas, ¿no? Y yo digo, es verdad, ¿no? ¿Cuántas divinas pastoras tenemos en nuestras familias? Las abuelas que rezan, los abuelos que rezan, las mamás que rezan por sus hijos, ¿no? Y así María también seguramente le habrá ayudado y le habrá enseñado a Jesús a pastorear. Jesús habrá mirado también a su papá, cómo él cuidaba, aunque era carpintero, pero seguramente tendría ovejas para sustentarse, ¿no? Y cómo él observaba también en sus parientes, en la gente que le enseñaba a Jesús también a defenderse en la vida a través del trabajo. Por eso Jesús también muy observador, a través del testimonio de los demás, después él lo aplica en su vida y nos lo enseña, y él mismo se presenta como buen pastor. Por eso no estamos encerrados. Todos nos necesitamos para aprender a escuchar la voz del Señor. Vamos a pedir esta gracia de poder sumergirnos cada día en el Señor, que podamos dejarnos abrazar por Él, que podamos llenarnos siempre de su gracia, de su amor, de su misericordia, y así también podamos compartir y contagiar a los demás. San Pedro nos dice en la segunda carta, no vamos a estar librados a los sufrimientos, pero lo importante es saber que Cristo ya venció y que Él me da vida en abundancia. Cuando yo tengo eso claro, no solamente acá, sino sobre todo acá, soy fuerte para dejarme acompañar por Jesús y ser fuerte en las vicisitudes de la vida. Por eso pidamos esta gracia hoy a Jesús buen pastor, que nos acompañe y que nosotros nos dejemos acompañar, aprendiendo a escuchar su voz, nosotros sus ovejas. Que así sea. Vamos entonces a rezar juntos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En medio de esta alegría pascual, queridos hermanos, oremos a Dios con insistencia para que, así como escuchó las súplicas de su Hijo amado, también atienda bondadosamente nuestras peticiones. Decimos a cada intención: escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Repetimos: escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por los pastores de la Iglesia, para que puedan cuidar y guiar al rebaño encomendado a ellos por el buen pastor. Oremos: escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por todas las naciones del mundo, por todos los gobernantes, para que en estos momentos difíciles de la historia puedan tomar decisiones que siempre tiendan al bien y al cuidado de toda la sociedad. Oremos: escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por nuestros hermanos afligidos, especialmente aquellos que están tristes, que están agobiados, que tienen depresión, aquellos que están con alguna dificultad de alguna enfermedad e impedidos para llevar un tratamiento, para que en medio de esta tristeza sientan que Jesús, buen pastor, los acompaña y los fortalece. Oremos: escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por nuestra comunidad, para que con plenitud de fe dé testimonio de la testimonio eficaz de la resurrección de Cristo. Oremos: escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por todas nuestras necesidades, especialmente las que fueron escritas para ser ofrecidas en esta misa de hoy. Oremos: escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Oremos. Dios nuestro, que conoces la vida de los aquí presentes a través de los medios de comunicación, sabes que estamos sujetos a muchas necesidades, por eso te pedimos que escuches nuestras súplicas y atienda los deseos de nuestros corazones creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora, queridos hermanos, vamos a presentar los dones de pan y de vino, trayendo al altar el pan y el vino, valga la redundancia, que luego se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús por la fuerza del Espíritu.
la vida, Señor, vida del pueblo de fiesta y dolor, campo y desierto, vida y silencio, te presentamos, Señor, campo y desierto, vida y silencio, te presentamos, Señor, te presentamos la vida, Señor, el pan y el vino en tu mesa estarán, han compartido vino de fiesta, tu cuerpo y sangre será, han compartido vino de fiesta, tu cuerpo y sangre será, tu cuerpo y sangre será, tu cuerpo y sangre será. Recemos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, porque grande es. Santo es el Señor, Dios del universo, santo es Señor, Dios del universo, santo es Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, porque grande es. Bendito es el que viene, bendito es el que viene, bendito es el que viene, en nombre de Dios. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, porque grande es vuestro Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha,
desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Vive, vive, yo soy testigo de que vive, vive, Él ha cambiado mi vida, vive, Él es el dueño de mi corazón. Vive, vive, yo soy testigo de que vive, vive, Él ha cambiado mi vida, vive, Él es el dueño de mi corazón. Jesús, estás aquí presente. Te alabo y te bendigo, Señor. Gracias, Jesús, porque eres nuestro buen pastor. Bendito y alabado seas, Señor, porque a través de ti encontramos vida en abundancia. Porque tú eres la puerta que nos lleva a ese lugar donde estamos bien, donde encontramos pasto abundante, donde encontramos el verdadero alimento que nos sostiene en nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, porque tú eres la puerta que nos lleva al Padre y nos conduces a ese abrazo misericordioso que muchas veces, y siempre, no muchas veces, siempre nos levanta, siempre nos sostiene, siempre nos anima y nos muestra que realmente somos valiosos para ti y que tú nos amas a cada uno y nos sales a buscar. Gracias porque hoy también a través de las redes, Señor, sales a buscarnos, porque seguramente algunos estamos perdidos, pero eso no es impedimento para ti. Tú eres nuestro buen pastor. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias, Señor. Señor, enséñanos también a ser pastores de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de las personas que nos toca cuidar, acompañar, sostener.
que podamos ser imagen tuya, Señor, que podamos seguir tus huellas, Señor. Y te damos gracias, porque así como escuchamos en la primera carta de Pedro, que nos decía que tú nos has sanado con tus propias heridas. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor, porque encontramos esa sanación en ti. Santo eres, Señor. Bendito y alabado seas. Gloria y alabanza a ti. Vive, vive. Yo soy testigo de que vive, vive. Él ha cambiado mi vida, vive. Él es el dueño de mi corazón. Decí conmigo, vive, vive. Yo soy testigo. Yo soy testigo de que vive, vive. Él ha cambiado mi vida. Él ha cambiado mi vida. Vive. Él es el dueño de mi corazón. Hermanos, aquí está Jesús, nuestro buen pastor. Él es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el santo cura brochero y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Jorge y sus obispos auxiliares, a todos los obispos, sacerdotes y diáconos, y todo tu pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de cada familia que en este momento está viviendo esta Eucaristía a través del Facebook. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por el Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unamos nuestras voces y nuestros corazones para dirigirnos al Padre como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos, Padre, de todos los males, especialmente de esta pandemia, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Vamos a brindarnos mutuamente el saludo de la paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz. Danos paz. Hermanos, aquí está Cristo, nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mirando a Jesús, hagamos nuestra comunión espiritual. Te pedimos, Jesús, que aumentes en nosotros el deseo de recibirte. Te pedimos que vengas espiritualmente a nuestro corazón. Sabemos que estás presente en cuerpo y sangre, alma y divinidad en este sacramento. Hoy no podemos recibirte sacramentalmente, por eso te pedimos que vengas espiritualmente a nuestro corazón. Pero sí, Señor, como te hemos dicho, una sola palabra tuya bastará para sanarme. Aumenta el deseo, Señor, en mi corazón de recibirte. Amén. Bajando los montes, me ves, pastor
Señor de la mies y pastor del rebaño, que resuene en nuestros oídos tu fuerte y suave invitación, ven y sigue. Necesitamos sacerdotes según tu corazón, que nos alimenten con la riqueza de tu palabra y con el pan de la Eucaristía. Consagradas y consagrados, que vivan en plenitud de tu reino. Laicas y laicos, que con el compromiso de su vida cristiana sean sal de la tierra y luz del mundo. Jesús, buen pastor, fortalécenos y ayúdanos a escuchar siempre tu voz. Y te pedimos que envíes más obreros a la mies, especialmente para nuestra iglesia en Lomas de Zamora, y también para todas las comunidades que en este momento se han integrado a esta transmisión y están rezando por las vocaciones. Amén. Oremos. Te pedimos, pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hoy contaba el padre Alejandro que él comenzó a cuestionarse su vocación cuando escuchó un aviso parroquial, así que son importantes los avisos parroquiales. Para aquellos que dicen, los avisos parroquiales son más largos que la homilía. Así que bueno, atenti. Entonces, recemos por las vocaciones sacerdotales. Recemos por todos los sacerdotes fallecidos que nos han dado la primera comunión, que nos han bautizado, por los obispos que nos han confirmado. Necesitamos sacerdotes y santos sacerdotes, amigos de Jesús, testimonios de la buena noticia de Jesús. Como dice el Papa Francisco, con olor a oveja, es decir, con el mismo compromiso de Jesús en distintos servicios dentro de la iglesia, porque hay algunos que acompañan a los jóvenes,
a los ancianos, otros están en los medios de comunicación, otros están en la pastoral de la salud, otros están en distintos órdenes para que puedan anunciar la buena noticia de Jesús, pero sobre todo para que puedan ser testimonio alegres del Evangelio. Recemos por nuestros sacerdotes. Yo hoy esta tarde sentía profundamente un gozo en el alma, entonces yo decía, la gente está rezando por mí, y eso se siente, como ustedes muchas veces nos piden a nosotros, usted que está más cerca de Dios, nos dicen, ustedes también están cerca de Dios, porque nuestro buen pastor está cerca de todos, pero ustedes siempre nos dicen eso, y así como ustedes también se sienten acompañados por nuestra oración, nosotros también sacerdotes, pastores, no por mérito propio, sino por llamado de Jesús, también nos hace bien la oración de ustedes. Así que gracias por la oración. Mañana no voy a transmitir misa, pero sí vamos a participar del rosario que estamos haciendo en la novena a la Virgen de Luján. Y sí, mañana a las 20:30 va a estar el programa de Bernabé Radio que se transmite por Facebook. Yo voy a poner el link, a lo mejor yo retransmita el programa, así que recemos para que los chicos del Ministerio Bernabé que están en Ezeiza tengan buen señal de internet para que podamos todos disfrutar. Fíjense que han pasado linda música y uno cuando lo escucha, mientras está haciendo otras cosas, ¿no? Puede estar escuchando a modo de la radio el acompañamiento que hace este ministerio dándonos la buena noticia, la alegría del Señor. Así que mañana a las 18 horas el rosario y a las 20:30 Radio Bernabé. ¿Está? Muy bien. Y el martes retomamos las misas a las 19 horas. ¿Está? Así que bueno, unidos siempre en la oración. El Señor esté con todos ustedes. A cada bendición respondemos amén. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Amén. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna, y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la patria del cielo, encontrándose con Jesús puerta, y los lleve a la vida en abundancia, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado el amor de Dios. Vayamos en paz. Hoy gozas de su triunfo.
Nos encontramos el martes a las 19 horas.